Vamos a esperar que se vayan conectando nuestros hermanos. Hoy es un día de discipulado, un día hermoso, día miércoles. Así es que los bendecimos. ¿Cómo están? Ya se están conectando algunos. Que el Señor les bendiga ahí en sus hogares. Estoy muy contento de esta noche, esta tarde todavía de verano, estar compartiendo la palabra del Señor, este discipulado de día miércoles. Les habla el pastor Ismael Escobedo y les entrego cariñosos saludos de mi esposa, la pastora Jimena, de mis hijos. Para ustedes, los bendecimos, iglesia. Es una bendición poder estar conectados para hablar de la palabra del Señor. Así es que ahí donde usted está, le voy a pedir que se tome un tiempo, que se concentre, que busque un papel, un lápiz, una libreta para que tome apuntes, para que pueda registrar lo más importante de esto. Bendecimos a nuestros pastores, nuestros padres espirituales, le enviamos un cariñoso saludo a nuestro apóstol y a la profeta, a su esposa, al cuerpo de pastores, a toda la iglesia, y los bendecimos. Quisiera orar al Señor para comenzar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Hoy establecemos tu reino, hoy establecemos tu justicia, tu jurisdicción. Señor, declaramos que tú tienes control de todo, de las comunicaciones, de los aires. Tomamos, Señor, autoridad sobre todo lo físico y natural, que se tiene que sujetar a lo sobrenatural de Dios. Por eso, Señor, en esta tarde declaramos que tu palabra va a fluir, que las comunicaciones están sujetas a ti. Señor, bendecimos el internet, bendecimos, Señor, la transmisión. Declaramos, Señor, que todo lo que hablemos hoy será de acuerdo a tu voluntad. Yo menguo, Señor, para que tú fluyas, para que tú crezcas en mí. Que esta palabra sea una bendición, una edificación para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se escucha bien? Sí. Qué bueno. Tengo mis monitores acá cerca, me están indicando que se escucha bien. Y quisiera compartir con ustedes, sin más demora, una palabra que el Señor puso en mi corazón y tiene por título Anatomía del cuerpo de Cristo. Anatomía del cuerpo de Cristo. Quisiera partir diciendo qué es anatomía. Yo busqué la definición de la palabra anatomía y me encontré que es una ciencia que estudia la estructura, forma y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos. Es también la estructura o disposición de los órganos y las partes del cuerpo de un ser orgánico. Es decir, anatomía tiene que ver con cómo funciona el cuerpo de Cristo, o más bien un cuerpo. Y yo lo relacioné al cuerpo de Cristo porque si bien nosotros conocemos este término, es necesario que hoy reforcemos y conozcamos bien el funcionamiento del cuerpo de Cristo visto a la luz de las Escrituras. Entonces, le llamamos anatomía, que es el estudio del cuerpo de Cristo. Y lo primero que quisiera es que usted me acompañara al libro de Corintios, a Primera de Corintios, la primera carta, en el capítulo 12, y también en el versículo 12 vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? La primera vez que el apóstol Pablo habla y hace referencia a esta metáfora o a este ejemplo de que la iglesia es un cuerpo, y no cualquier cuerpo, sino el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, es en realidad en la carta a los romanos. En el capítulo 2, en el versículo 4, dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Yo me acuerdo que había una canción que cantaba el apóstol, muy, muy hermosa, que hace tiempo lo cantamos, y decía más o menos así: aún siendo muchos,
Somos en Cristo un solo cuerpo de amor. Y esa canción está tomada de este pasaje que dice que aunque seamos muchos, somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Ahora, la primera vez que el apóstol Pablo habla de este concepto es en Romanos, y luego le dice lo mismo a la iglesia de Corinto. Vuelve a hacer mención de la misma herramienta para enseñarle a la iglesia la importancia de este concepto. Somos un cuerpo, somos una unidad, somos uno en Jesús, y Él es la cabeza. Él es quien dirige y quien reina. Pero, ¿por qué Pablo usó esta analogía? ¿Por qué el apóstol Pablo usó este ejemplo o esta metáfora? ¿Por qué él dio a entender a la iglesia que éramos un cuerpo? Y los motivos son variados, pero son los mismos motivos en ambos casos. A ambas iglesias, a tanto a la iglesia de Roma, a los romanos, como a la iglesia de Corinto, les dijo el mismo ejemplo porque ambas tenían la misma necesidad. Eran iglesias que tenían dones espirituales. Eran iglesias que ganaban almas. Amén. Eran congregaciones formadas por personas que tenían dones del Espíritu, pero que también adolecían de falencias y cosas que empañaban el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Eran personas que rivalizaban entre sí, que competían entre ellos, que hasta se envidiaban, que formaban divisiones y contiendas en la iglesia. Había egos, envidias, celos, contiendas. El apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice: no les pude hablar como espirituales. Yo les tuve que hablar como a carnales. Dice, porque ustedes son carnales todavía. Porque todavía hay entre ustedes contiendas, divisiones, celos. No les puedo hablar como espirituales porque ustedes todavía no saben que son parte de un cuerpo. Y el apóstol Pablo se encarga de enseñarles y mostrarles la importancia de esto y que es una doctrina fundamental en el cristianismo. Somos un solo cuerpo en Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Somos los ejecutantes de las órdenes que manan de la cabeza o del cerebro, que es Cristo, donde radica toda la plenitud de la deidad. El libro de Colosenses dice que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Eso significa en términos sencillos que Él es Dios, que en Jesús está la totalidad de Dios. Él es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y tú y yo, hermano mío, hermana mía que estás en tu casa, tú y yo hemos sido llamados en este último tiempo a ser parte de su reino, a ser ejecutores de su obra, para alcanzar a otros, para edificarlos, para hacer y formar discípulos de Cristo. Somos agentes de cambio. ¿Cuántos de ustedes, cuántos en su casa saben que somos agentes de cambio? Nosotros tenemos muy claro este concepto. El apóstol nos ha enseñado, el pastor Julián, nos han hecho ver de qué se trata ser un agente de cambio. Y ser un agente de cambio no solo se trata de cambiar esferas espirituales donde quiera que estemos. No solo se trata de entrar a un lugar y establecer el reino de Dios y hacer que las cosas se calmen o hacer que las tinieblas retrocedan. Podríamos pensar que un agente de cambio solamente lleva paz a un lugar y todo se calma, o plantea una idea y todos se sorprenden de la inteligencia y la sabiduría que tiene. Un agente de cambio es mucho más que eso. Primero, el agente de cambio debe cambiar en sí mismo y debe dejar de pensar como un solo individuo, como un individuo solitario. Un agente de cambio debe saber que no es un organismo unicelular, sino que es parte de un todo que es la iglesia, y a través de ese cambio de mentalidad podemos alcanzar a otros y ayudarles a ser formados y edificados en la fe bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, Satanás sabe y tiene muy claro lo peligrosa que se vuelve una iglesia que entiende y que avanza como un cuerpo, que entiende las razones que tiene el Señor para llamarla su cuerpo. Cuando una iglesia se da cuenta que tiene que trabajar en unidad,
que tiene que avanzar en unidad, que tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, se transforma en un arma mortal para el enemigo. No puede contra ella. Por eso es que Satanás usa su mejor estrategia, su mejor herramienta, que es la división. Yo conocí un chiste muy malo, que no sé quién me lo contó ya, pero decía que el diablo fue al colegio y le fue muy mal en todos los ramos, pero en el que se salvó fue en matemáticas, porque solamente aprendió a dividir. No aprendió a nada más, pero dividir era su tema. Ahora, ¿cómo lo hace? Hay una expresión muy famosa que sale en las películas a veces, o qué sé yo, en la historia, y es divide y vencerás. ¿A usted le suena conocido ese término o esa frase? Divide y vencerás. Julio César, el emperador romano, Napoleón y algunos estrategas militares tenían esta máxima como estrategia de conquista. Dividían a sus oponentes y lo que hacían era ponerlos a unos en contra de otros. Y luego se aprovechaban de esta oportunidad para entrar y ponerlos a todos bajo su señorío, y quitarles toda autoridad, quitarles toda influencia, quitarles la credibilidad frente a los demás. ¿Le parece conocido el término? ¿Le parece conocido el recurso? En la mayoría de los casos les quitaba hasta la misma vida. Eso mismo hace el diablo. Divide y vencerás es un término que él conoce porque crea oposición entre los diferentes miembros de la iglesia en el cuerpo de Cristo, crea envidias, levanta los egos, levanta rivalidades, competencia por un lugar, que a mí me quieren más que a ti, a mí me escuchan más que a ti, o yo canto mejor que tú. A veces no es necesario decirlo, pero la gente alberga cosas en su corazón. Yo sé que en esta iglesia no pasa. Pero esa es la estrategia que el diablo usa. Y divide. Y cuando divide, le quita la autoridad a usted. Le quita toda la influencia. Le quita credibilidad. Y a veces le puede quitar la misma vida si usted no se pone cuidadoso y no se da cuenta de lo que el diablo está tramando en su contra. Así como en tiempos del apóstol Pablo, la iglesia se enfrentaba y se veía afectada por diversa cantidad de maestros, el apóstol Pablo recurrentemente en sus cartas le dice, vendrán, se levantarán maestros conforme a su propio corazón, conforme a su propio criterio, que no serán temerosos de Dios, sino que verán su propia conveniencia. En ese tiempo, esa gente interpretaba y hacía un mal uso de la palabra por su propio beneficio y no por lo que de verdad Dios dice o lo que proviene de Dios. Y hoy día vemos que las corrientes de pensamiento mundial hacen estragos en el cuerpo de Cristo y lo infestan, no lo infectan, sino que lo infestan, lo llenan de pensamientos y criterios que turban a los débiles y que desvían a todos los que le ponen oído. Entonces, este mismo principio divide y vencerás es lo que usa Satanás contra la iglesia, y esta noche vamos a desenmascarar su farsa y vamos a reforzar la contraestrategia diseñada por nuestro Dios, por el Señor Jesucristo, el que ganó un nombre que es sobre todo nombre, el león de la tribu de Judá, el que venció y ya nosotros somos más que vencedores con él. ¿Cuántos están ahí en su hogar dispuestos a conocer esta contraestrategia? Porque el diablo no es muy inteligente, pero lo que usa, lo usa bien. Y nosotros como iglesia tenemos los recursos de la palabra del Señor. Así es que acompáñenme a ver lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 4, vamos a leer nuevamente, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Amén. Estos son los principios básicos, los principios que usted y yo debemos manejar, conocer y grabarlos en las tablas de nuestro corazón. Somos un solo cuerpo en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Somos muchos miembros,
pero de un mismo cuerpo. Lo segundo, cada uno es miembro de los demás miembros del cuerpo. Hay una reciprocidad, hay una correlación entre hermanos, hay un vínculo entre nosotros que debe manifestarse, hay una colaboración. Cada uno es miembro del otro. En el Evangelio, en la vida cristiana, en lo que somos nosotros, no existe el llanero solitario. No es así. Nosotros somos parte de un cuerpo que es la iglesia. Lo tercero es que Cristo es la cabeza, Él guía, Él dirige el actuar y comportamiento, el movimiento y avance de este cuerpo. No nos dirigimos solos. Es el Señor el que guía, el que dirige. Ahora, si usted está apuntando ahí, anote esto como el primer punto importante. ¿Cómo se comunica la cabeza que es Cristo con el cuerpo o con el resto del cuerpo? En lo natural, las órdenes que emite el cerebro se transmiten a través de conexiones nerviosas, conexiones neuronales. Así lo hace nuestro cuerpo. En nuestro cerebro, ¿cierto? Hay conexiones entre las neuronas, se transmiten al cuerpo a través del sistema nervioso central, que es el encargado de indicarle a los miembros lo que deben hacer por medio de impulsos eléctricos casi imperceptibles. A través de nuestra médula espinal y la columna vertebral baja la información como por un torrente y luego se separa en diferentes nervios a cada terminal nervioso de nuestro cuerpo. Es por eso que si usted se aprieta este dedo pequeño, su cerebro recibe muy rápida la información y responde con dolor. Así es. Eso pasa en el mundo natural, en nuestro cuerpo físico. Ahora, estos impulsos que transmite el cerebro a través del sistema nervioso central contienen toda la información necesaria para que cualquier miembro del cuerpo o algún miembro del cuerpo haga alguna acción. Movimiento, por ejemplo. Pestañear, mover un dedo, dar un paso, etc. Tanto acciones conscientes como inconscientes. Por ejemplo, respirar, digerir los alimentos, secretar hormonas, enzimas. Usted no está pensando, hoy día voy a producir la hormona TSH en cantidades estratosféricas. No, usted no se da ni cuenta, pero su cuerpo funciona porque el cerebro sabe lo que necesita y el cuerpo lo produce. Esos son involuntarios, no ponemos nosotros voluntad en eso. Toda esa información la genera nuestro cerebro y se transmite por el sistema nervioso a todos los músculos, tendones, diferentes órganos del cuerpo para que hagan lo que el cerebro ordena. Pero ¿qué pasa en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué Pablo usó esta analogía? En el cuerpo de Cristo toda esa información respecto al funcionamiento de este cuerpo se hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo es quien redarguye nuestros pensamientos cuando estamos equivocados, cuando hemos ofendido al Señor, cuando no le obedecemos. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda ese pasaje de la Escritura que justo necesitamos oír en una prueba, en una tentación. Es el cerebro, que es Cristo, el que comanda a través del Espíritu a los miembros sobre qué deben hacer o qué decir en diferentes momentos de la vida. Es por el Espíritu Santo que de pronto sentimos la necesidad de hablar con alguien y animarlo, o orar por esa persona, o ministrarlo. A veces no sabemos por qué, pero, oye, te estoy llamando, mira, no te puedo sacar de mi cabeza porque siento que el Señor necesita que te diga esto. Y usted va y da una palabra y esa persona dice, oye, en realidad, mira, me hacía falta escucharlo de ti o de cualquier persona. Y usted puede glorificar al Señor porque a través de su espíritu, amén, la cabeza que es Cristo le indicó a usted lo que debía hacer porque una parte de su cuerpo estaba enferma. ¿Se da cuenta? ¿Se va dando cuenta cómo funciona? Ahora, en el cuerpo de Cristo funciona de la misma manera. En el cuerpo de Cristo, estas órdenes de la cabeza se transmiten por el Espíritu Santo y los miembros la ejecutan. En nuestro cuerpo, por ejemplo, el cerebro comanda la función de órganos
que benefician el resto del cuerpo. Por ejemplo, las funciones digestivas. El cerebro ordena al estómago digerir y entonces el estómago actúa como una batidora, ¿cierto? Y empieza a mezclar y a triturar todas las bolitas de comida procedentes del esófago en trozos cada vez más pequeños, lo va degradando. Esto lo hace con la ayuda de los músculos que son del estómago, empieza a moler con las paredes del estómago y con los jugos gástricos que segrega. Ahora, ¿por qué hace esto el estómago? ¿Y qué gana con eso? Lo hace porque es su función. El diseño de Dios dice que el estómago digiera los alimentos. Pero el que se beneficia es el cuerpo entero y no solo el estómago. Porque ahí se produce la degradación de los alimentos para que los nutrientes puedan ser absorbidos y utilizados en la producción de energía para que todo el cuerpo siga viviendo. No solo el estómago se beneficia todo el cuerpo. Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. El Señor nos envía una orden por medio del Espíritu Santo. Los ministerios usan la palabra para edificar y enseñar, y los diferentes dones del Espíritu hacen que el resto del cuerpo crezca, avance, se edifique y establezca. No solo los que tienen un don. Pastores, que yo tengo el don de lenguas. Pastores, que yo tengo un don de profecía. Ese don el Señor lo puso en la iglesia y lo depositó sobre algunos para edificación, para crecimiento, para construcción, para hacer que seamos corregidos, establecidos, solidificados, fundamentados en Cristo. Así funciona. Entonces, si no estamos constantemente conectados al Espíritu Santo, el cuerpo se verá gravemente afectado. Si nosotros como miembros del cuerpo nos desconectamos del sistema nervioso central, que es el Espíritu Santo, no vamos a tener la dirección del cerebro, que es Cristo. Amén. Wow, ¿se da cuenta que es importante esto? Que cuando decimos que el cuerpo de Cristo en la iglesia no es tan sencillo ni tan liviano, es algo trascendental, porque mucho se está jugando. Si alguno de nosotros se desconecta del Espíritu Santo, todo el cuerpo se afecta. Segundo punto, ¿cómo responde el cuerpo a la dirección del cerebro o de la cabeza que es Cristo? Acompáñeme a Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 11. Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Y él mismo, ¿quién? El Señor, nuestro Dios, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Diga conmigo, perfeccionar. Dígalo ahí, perfeccionar a los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios preparan a los demás miembros del cuerpo para cumplir la tarea que Dios nos encargó. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dijimos que en Jesús, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, si fuéramos un poquito más atrás en la historia, cuando vamos al Génesis, dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando nacimos de nuevo, el Señor nos pone otra vez a su imagen y semejanza. Y esta conexión con Él, a través de estos 5 ministerios, hacen que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tal como Él fue diseñado, tal como Él pensó que sería la iglesia. Así tenemos nosotros que alcanzar. Así tenemos que nosotros lograr ese crecimiento en todos. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¡Wow! Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso significa que hay riesgos de desvíos en el camino y de caídas.
Verso 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya hemos visto que el cuerpo ejecuta la orden en diferentes áreas. Asimismo, en la iglesia, Dios ha dejado estos 5 ministerios para la edificación, instrucción y fundamento del cuerpo. A través de estos ministerios, el cuerpo, que es la iglesia, nosotros, usted y yo, a través de estos ministerios recibimos instrucciones de cómo seguir y qué hacer para crecer sanos y fuertes. ¿Y cómo lo hace? Volvamos al versículo 11. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué rol cumplen los apóstoles? El apóstol pone fundamentos. Amén. El apóstol establece en una visión. El apóstol te guía. El apóstol funda iglesias. El apóstol es alguien que comienza y que te impulsa a seguir. Después dice a otros profetas. ¿Y qué pasa con los profetas? El profeta da dirección, da prevención ante caídas. El Señor te manda un profeta y te dice, ten cuidado por esto, por esto, por esto. Te da nuevas esperanzas, conecta el cielo a la tierra y te hace ver el propósito de Dios, te llena de esperanza basado en sus promesas. Eso hace un profeta, te da dirección. Tercero, puso también a otros que son los evangelistas. ¿Y qué hacen los evangelistas? Los evangelistas ganan nuevas almas. Son los que alcanzan a otros para Cristo. Son los que comparten el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia de la salvación en Cristo, de la redención a través de Cristo. Eso hacen los evangelistas. Todos estos ministerios que yo he nombrado ayudan a la edificación de la iglesia. El apóstol pone fundamento, profeta da dirección, conecta el cielo a la tierra, evangelista gana nuevas almas, alcanzan a otros para Cristo. Después dice, también constituyó pastores. ¿Quiénes son los pastores? Los pastores somos siervos que cuidamos de los demás miembros y exhortamos. ¿Qué significa exhortar? La palabra exhortación significa llamado de atención. Pero no es un llamado de atención con castigo. La palabra exhortación significa que le mostramos a usted los riesgos que hay. Eso hace un pastor. ¿Usted va entendiendo hacia dónde vamos? Si no, enseguida lo vamos a terminar de ver, mire. El último ministerio es el de los maestros. Estos 5 se conoce como el ministerio quíntuple. 5 áreas para la edificación de la iglesia. Los maestros enseñan la palabra y adoctrinan, entregan una doctrina basada en la palabra. Usan la revelación fresca del cielo acerca de los principios del reino. Eso hacen los maestros. Entonces, apóstol pone fundamento, profeta da dirección, evangelista gana nuevas almas, estoy haciendo un resumen. Los pastores cuidamos de los demás miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, exhortamos, enseñamos. Y los maestros enseñan también la palabra, adoctrinan, usan la revelación fresca del cielo acerca de los principios del reino. Ahora, estos mecanismos, esta fórmula que el Señor dejó para la iglesia, es lo que hace que la iglesia crezca sana, que la iglesia avance, que la iglesia se establezca, que la iglesia gane nuevas personas. Esa es la forma en que el Espíritu Santo trae sobre cada una de estas áreas la visión del reino que viene de la cabeza que es Cristo. Y nosotros somos los portadores de esta información y se la hacemos llegar a los demás miembros de la iglesia. Pablo decía que todos los miembros se ayudan mutuamente. Eso decía Romanos 12 que habíamos leído. Todos los miembros bien unidos y bien concertados, unidos por las coyunturas, se ayudan mutuamente. El deseo de Dios es que su cuerpo, que es la iglesia, siga estas instrucciones y órdenes que provienen de Él, que es la cabeza, para lograr avanzar y crecer.
El problema, hermanos míos, es que de nada sirve tener un gran cerebro si el cuerpo no responde, si el cuerpo está desconectado. ¿Se acuerda usted de este físico y matemático Stephen Hawking? Que era una persona que estaba en una silla de rueda con su cuerpo doblado. Era un tremendo cerebro. Un hombre que tenía una inteligencia y un coeficiente intelectual impresionante. Lamentablemente pasó gran parte de su vida anclado a una silla de ruedas, aquejado por la enfermedad de ELA, tanto que llegó a usar un comunicador especial, porque él ya no podía hablar, un comunicador que era un computador que traducía algunos movimientos que él podía hacer para que pudiese hablar. Esto es porque había un deterioro de los músculos de su cuerpo tan grande que el cuerpo no respondía a lo que el cerebro indicaba. Tremendo cerebro desconectado de su cuerpo. Cuando yo estuve hospitalizado este año, estuve sedado por 9 días, 9 días en coma. Y esos 9 días lo que me explicaban es que los medicamentos que usan para desconectar tu sistema nervioso central solamente te mantiene vivo, pero tu cuerpo no siente absolutamente nada. Entonces te desconectan el cerebro del resto del cuerpo e inducen el coma. Y cuando yo desperté, luego de un día o 2 días, y traté de caminar, y traté de moverme, después de haber estado varios días en cama, mis piernas no respondieron. Mi cuerpo perdió el equilibrio y aunque mi cerebro sabía lo que tenía que hacer para caminar, porque tenía la información, en el primer intento, mis pies no pudieron dar ni un solo paso. Me lograron poner de pie y cuando intenté dar un paso hacia adelante, mis pies no respondieron. No pasó nada, absolutamente nada. El exceso de sedantes, los medicamentos, más los días de desconexión de mi cerebro con el resto de mi cuerpo, me tuyeron. Me desconectaron. Y eso es exactamente lo que pasa en el cuerpo de Cristo cuando nos desconectamos del Espíritu Santo. Se pierde la conexión con el cerebro, que es Cristo. Y todo lo que podría ser fácil de hacer se vuelve difícil y lento. Yo pensaba, para caminar hay que dar un paso detrás del otro y listo. Y cuando le dije, más bien pensé, voy a dar un paso, intenté mover mi pierna derecha y no se movió. Y cuando nos desconectamos del cuerpo de Cristo, nuestros pies en el cuerpo se vuelven lentos o tullidos. Si algún miembro se desconecta, se corta la dirección de Dios, se corta, se separa y el cuerpo completo no avanza. El cuerpo completo pierde su fuerza. Entonces empezamos a ver con tristeza el actuar de Dios. Cuando nosotros nos encontramos en esa situación, lo que parecía fácil de hacer, lo empezamos a ver que es más difícil. Entonces enfrentamos un desafío y no nos va bien. Y empezamos a ver con tristeza que a lo mejor el Señor se olvidó de mí. Empezamos a albergar sentimientos en nuestro corazón y a desconfiar de lo que Dios dijo, porque ahora se demora. Entonces, ¿dónde están sus promesas? Y dudamos de la bondad de Dios y de su fidelidad, cuando la mayoría de las veces hemos sido nosotros mismos los que nos desconectamos. Nosotros mismos aún nos aferramos a nuestra propia manera de ver las cosas, tratamos de terrenalizar a Dios o hacerlo terrenal. Y nos olvidamos que Dios es Dios, que es santo, que habita en la santidad, que habita en la eternidad, o sea, ni cerca de la tierra, ni de lo terrenal. Pero nosotros, todavía hay algunos que yo he escuchado expresiones como esta. Yo lo veo diferente, pastor. Uno le estamos entregando lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Así piensa el Señor. No está saliendo de mi corazón. La Biblia dice esto. Pero es que yo no lo veo tan así, pastor. Mire, hay algo que no me cuadra. No creo que sea tan así. Me reservo mi manera de pensar.
Yo amo al Señor, pero no me cuadra que ustedes me enseñen algo que va en contra de mis principios. Déjeme preguntarle algo. Cuando conocemos a Jesús, ¿ese día no comienza una nueva vida para nosotros? ¿Por qué entonces seguimos manteniendo los principios y conceptos que el mundo entero nos heredó? Wow. Sí, amén. El mundo. Conceptos que no provienen del reino, sino que provienen del otro lado. Mantenemos nuestros conceptos, estas corrientes de pensamiento cargados de humanismo bajo la influencia del espíritu de Grecia, bajo la influencia del espíritu de Babilonia, totalmente contrario a la palabra del Señor y a lo que Dios dice. Hay un riesgo latente hoy día, hermanos, para la iglesia. Hay un riesgo para el cuerpo de Cristo. La iglesia del siglo XXI tiene que despertar, tiene que apercibirse. La palabra apercibirse significa estar preparado. Amén. Nosotros seguimos queriendo mantener sin renovar la mente y nuestros pensamientos. Y es porque muy en el fondo, o a lo mejor no tan en el fondo, lo que queremos es tener a Dios bien controlado y decirle a Él lo que debemos nosotros creer y de la forma que nosotros queremos creer. En otras palabras, el cuerpo intenta ordenar al cerebro y decirle lo que puede hacer y lo que no. Y así no funciona. Anatomía de Cristo. Así no funciona. Punto 3. ¿Y qué hacemos entonces? Porque no todo es problemática. Aquí viene la parte de la solución. Porque yo les decía que vamos a fortalecer la contraestrategia, porque esto es un diseño del diablo. Un diseño que el diablo preparó para acallar la voz de los verdaderos hijos de Dios, para quitarle la autoridad, para quitarle la credibilidad, para hacer caer a la iglesia. Entonces, hoy nosotros tenemos la oportunidad de vencer al diablo en su juego. ¿Cuántos hoy día se paran y le dicen en su cara, conmigo no, diablo? Conmigo no, Satanás. Cristo pagó un precio excesivamente alto. Muy alto fue el precio que Él pagó para abandonar y abortar la misión. Así es que nosotros vamos a hacer lo primero, que es trabajar el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, yo voy a trabajar el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a edificarlo. Y en el libro de Efesios, en la epístola, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí está hablando de la razón por la cual el Señor dejó estos 5 ministerios. El motivo es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: saber que a través de cada enseñanza usted está siendo edificado. Usted tiene que pensar de esta manera: nosotros le enseñamos a usted para que usted se fortalezca. Nosotros le invitamos a seguir a Jesús, y al invitarle a seguir a Jesús le decimos, esto es lo bueno, esto es lo malo, escoja lo bueno. Lo mismo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, escojan ustedes hoy la vida. Es lo mismo que hacemos domingo a domingo, que el apóstol, el pastor Julián o quien predique les enseña a través de una palabra, a través de una interpretación de la Escritura, es decirle a usted, aquí está faltando cemento para el edificio, así es que pongámosle ahí. Tú tienes los ladrillos, aquí viene la mezcla rica en cemento para que este edificio no se caiga. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso significa que tenemos que pensar igual, que hay una unidad de pensamiento, que hay una... ¿Cómo explicárselo más claro? Que somos uno en Cristo. El cuerpo no piensa la mano diferente de la otra. Tienen funciones diferentes. Cada una aporta. Es conocido el dicho y el refrán que dice, una mano lava la otra, pero las dos lavan la cara. Cada una tiene una función, pero cuando trabajamos en conjunto, cuando estamos aceptando el plan de Dios, entonces las cosas empiezan a funcionar de acuerdo a su diseño. Y empezamos a ver resultados. Aleluya, yo me entusiasmo aquí hablándole a usted. Ahora, ¿qué hacemos para alinearnos como cuerpo de Cristo? Lo primero que tiene que hacer usted y yo, reciba la enseñanza con humildad.
¿Cómo así, pastor? ¿Me está diciendo soberbio? Déjeme decirle que primero lo dijo el apóstol Santiago. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué significa esto? La malicia está aquí, en la forma en que uno ve las cosas. Yo no creo que sea tan así. Quizá el pastor me está enseñando esto para aprovecharse. Esa visión es mundana. Esa visión es del espíritu de Grecia. Usted tiene que saber que nosotros no queremos su mal, porque nosotros transmitimos la palabra de Dios. Y así como decimos que los pensamientos de Dios son para bien y no para mal para nosotros, nosotros que somos sus siervos, también pensamos lo mejor para usted, queremos lo mejor, no queremos verlo arruinado. Entonces, abandone toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se da cuenta lo importante de recibir con humildad, con mansedumbre la palabra que le damos? Porque puede salvar su alma. Cuando el apóstol nos dice, ponga atención, porque de esto depende que usted salga adelante en la semana. De esto estamos hablando, ¿se da cuenta? Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, porque nos podemos quedar con toda esta información muy rica y necesaria, y si no la aplicamos. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, reciba la enseñanza con humildad. ¿Está listo para el punto 2? Está listo. Dice, limpie su mente y renueve sus pensamientos. Limpie su mente y renueve sus pensamientos. La batalla más terrible, la batalla más ardua, la más difícil es la de la mente. No hay nada más difícil que ganarle a los pensamientos. Por eso es que el Señor dice que debemos renovarlos. ¿Qué significa renovar? Cuando una vez el Señor me dio una palabra a mí, y estábamos pasando por un tiempo de escasez con mi esposa, y fuimos y oramos por nuestro closet, y yo empecé a declarar y a romper toda ruina. Dije, vamos a renovar este guardarropa. Y el Señor me trajo el diseño de la renovación. Agarré la ropa vieja, la boté, y el Señor la llenó de nueva. Agarre esos pensamientos viejos. Amén. Y bótelos para que Dios le dé los nuevos. Si usted sigue teniendo esa ropa vieja aquí, lo que va a tener va a ser trajes llenos de parches y remiendos, camisas llenas de hoyo, de polilla, pantalones gastados con manchas. Y eso no es lo que Dios quiere para su mente. Él quiere darle sus pensamientos. Deje el formato anterior de una vez y para siempre. Usted es hijo de Dios, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Ya no se aferre a lo que era, más bien diga, yo fui así, yo era así, pero ahora Cristo vive en mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántos van a limpiar su mente? Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Yo lo busqué en una versión, la nueva versión internacional, NBI, porque me gustó mucho como lo expresa. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando mantenemos nuestra mente en los pensamientos antiguos, encontramos que la voluntad de Dios no nos favorece, porque estamos desconectados. Amén. Nos desconectamos del sistema nervioso central, nos desconectamos del cerebro, que es Cristo, de la cabeza que gobierna. Entonces su voluntad para nosotros nos parece irracional, nos parece arbitraria, nos parece injusta. Pero cuando estamos conectados, transformamos la mente, nos renovamos los pensamientos, y cuando algo nos sale bien, nos paramos ante la adversidad y decimos, no importa, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, yo sé que Él está conmigo, yo sé que mi Redentor vive, como decía Job, yo puedo estar hoy día en el polvo, pero yo me levantaré porque Cristo está conmigo. Esa forma de pensar es la que usted tiene que mantener. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre. Despojarse significa sacarse, desvestirse. Desvístanse del viejo hombre que está viciado, ya no sirve, conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, la vieja mujer, el antiguo, ya no sirve. No cargue más ese muerto. Deje que ese muerto lo cargue otro. Y usted viva la nueva vida que hay en Cristo. Limpie su mente y renueve sus pensamientos. Punto número 3. Y ya vamos a estar terminando. Sea un buen discípulo. Wow. Chuta, pastor, se puso pesado. Ya predicó bastante, pastor. Sea un buen discípulo. Corrija su actuar. Corrija su manera de vivir de acuerdo a la enseñanza recibida. Eso es ser un buen discípulo. El buen discípulo no es uno que escucha atentamente solamente. No es un buen discípulo el que dice, sí, amén, a todo. Sí, Señor, sí. El buen discípulo es el que practica lo que le enseñan. El buen discípulo es el que está atento a escuchar y que dice, este consejo es muy bueno, lo voy a practicar. El apóstol Pablo sabía esto, entonces le escribió a los filipenses en otra carta muy cortita que me encanta. Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. 4 cosas. La aprendieron, la recibieron, la oyeron y la vieron en mí. Esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Sea un buen discípulo. Haga lo que aprendió, haga lo que recibió, lo que oyó y lo que vio en nosotros. Cuando le decimos, salga de ahí, deje la queja, alabe en la prueba, Amén. tenga fe, ore todos los días, lea la Escritura, tenga tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, ame a su prójimo, no diga mentiras, no sea envidioso, envidiosa. Todo eso, recíbalo y hágalo, practíquelo. Usted no va a ver, no se va a dar cuenta cómo la vida de Dios va a empezar a crecer en usted. Efesios 5, del 1 al 7, lo último que les voy a hablar. Bueno, me queda un poquito más. Dice, en la versión NBI, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo le enseñaba a los efesios cómo debían conducirse, de la misma manera que nosotros lo hacemos con usted hoy. El último punto, 4. No se canse si no ve avance. Usted no camina solo. Dios no lo ha dejado ni lo va a dejar. Isaías 41, versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí. Quiero que le ponga su nombre a esto. Piense que el Señor le está hablando a usted hoy día. Pero tú, y ponga su nombre, Ismael, tú, tierra santa, siervo mío eres tú. Tú, tierra santa, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, mi sierva eres tú. Amén. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
Usted no está solo, usted no está sola. Dios va con nosotros como un poderoso gigante. Él tiene el diseño, Él es la cabeza, Él tiene toda la riqueza del reino a su disposición. El Señor sabe que es difícil, sabe que van a haber situaciones, saben que va a haber quizá quebrantos, tormentos, que van a haber tempestades, pruebas. Pero mire, en el libro de Mateo, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos, en el capítulo 24, verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer, porque el Señor sabía lo que iba a pasar en este tiempo. Muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, diga, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy día más que nunca Dios quiere hablar a su pueblo. Hoy día más que nunca Dios necesita que permanezcamos unidos. Hoy día más que nunca Él necesita que su Espíritu Santo nos guíe. Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí. Él nos quiere usar y quiere que llevemos su nombre hasta lo último de la tierra. Pero para eso necesitamos estar conectados a la fuente. Tú no estás solo, tú no estás sola. No pienses que por más que caminas tú no avanzas. Quizás simplemente te desconectaste en algún momento de la dirección del Espíritu Santo. Dios no te ha dejado solo ni sola. Él nunca lo va a hacer. Él está contigo, Él está preocupado de lo que somos. Él está dispuesto a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Estamos nosotros dispuestos a morir para que Cristo viva? ¿Estamos dispuestos a seguirles como su cuerpo? Tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos el cuerpo de Cristo, tú y yo somos los encargados de llevar el nombre del Señor hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos le pueden decir conmigo, Señor, yo quiero ir contigo, yo quiero avanzar contigo, yo quiero ir donde tú me lleves, yo voy a ir y voy a decir lo que tú me digas, yo quiero hacer lo que tú mandas, yo quiero aprender lo que tú me enseñas? Quizás cuántos se han sentido derrotados, cansados, algunos han dicho, yo ya no voy a seguir, yo pienso totalmente diferente. Hay algunos que piensan, esto no es para mí, yo nunca voy a cambiar, pero déjame decirte que el plan de Dios es perfecto. Y lo que Él comenzó no lo va a terminar así nada más. Él lo va a llevar a cabalidad. Él lo va a completar. La buena obra que empezó en ti, Él la va a hacer. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres importante. Tú eres nuestro también. Nosotros somos miembros tuyos y tú eres miembro de la iglesia. Todos juntos, bien concertados, unidos a través de las coyunturas. No podemos dejar que el diablo siga tomando la delantera y siga avanzando. Por eso yo hoy día te encargo, alíneate al Espíritu Santo. Ponte bajo el alero, ponte bajo las alas de tu Padre. ¿Cuántos oran ahí en su casa, Padre? Oh Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, ministranos con esta palabra. Usa, Señor, esta palabra, redarguye los corazones. Hoy venga, Señor, el agua de tu Espíritu, que riegue, Señor, aquella semilla, que produzca fruto, que crezca, que sea establecida la vida de muchos. Señor, que donde quiera que esta palabra llegue, Señor, sean impactados. Dios mío, que cada uno de nosotros hagamos un análisis, Señor, y veamos dónde estamos fallando. No queremos dar lugar al diablo. Sabemos que tú has dicho y has hecho con nosotros todo lo que has prometido. Por eso, Señor, hoy día descansamos en tu palabra, descansamos en tu proyecto, descansamos en tu propósito. Tierra Santa verá tu gloria. Veremos, Señor, la gloria de Dios manifestarse. Veremos los enfermos ser sanados. Veremos, Señor, a las multitudes llegar. Veremos, Dios mío, esta nación ser transformada porque tú lo dijiste, Señor. Veremos cómo esta iglesia empieza a crecer. Veremos a cómo se levantan hombres y mujeres evangelistas, cómo se levantan apóstoles, pastores, maestros, cómo se levantan, Señor, los 5 ministerios para que este ensanchamiento sea real. Hoy, Dios mío, impartimos esta palabra para que muchos sean alcanzados, para que muchos sean establecidos, para que estos corazones no queden igual, para que este año 2022 hagamos las cosas de acuerdo a tu forma y de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a lo que Cristo es. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Se aceleran los tiempos, se aceleran, Dios mío, el final. Y por eso, Señor, no queremos quedarnos fuera. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva la iglesia. Manifiesta tu poder, manifiesta tu palabra. Y haznos a nosotros vasijas de honra para aportarte a ti y a tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos y te bendecimos. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los bendecimos. Los bendecimos. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos, nos conectamos este viernes para un día de oración, un día de intercesión. No deje de conectarse, manténgase buscando, pelee por la unidad de principio, la unidad de espíritu, la unidad de visión. Cualquier otra visión es división. Preocúpese de sus hermanos, preocúpese por ese que no ha venido, llámelo, invítelo, dígale, algo te pasa, necesitas que ore por ti. Dios va a hacer algo contigo y a través de ti. Te bendigo, iglesia. Les mandamos un abrazo junto a mi esposa, junto a mis hijos, y nos vemos el viernes si Dios quiere, y también el domingo en nuestras dos reuniones a las 10 de la mañana y a las 12. Así es que no se lo pierda, que el Señor los bendiga, los amamos. Chao, chao.